Ella nunca olvidó la noche en que perdió su inocencia con él. 7 años después, él es su jefe millonario y la única persona que puede salvar su destino. ¿Podrá el aroma del pasado perdonar una traición? Hola, mi gente querida. Antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. Comenzamos ya. El aire dentro del ascensor de la torre vidriada en el corazón de Retiro se sentía tan denso que Delfina Solari temía que sus pulmones simplemente decidieran dejar de funcionar por falta de espacio. Entre el pulcro acero inoxidable y el espejo que le devolvía una imagen de sí misma mucho más desencajada de lo que su orgullo le permitía admitir, un ataque de hipo traicionero comenzó a sacudir sus hombros con una violencia rítmica que amenazaba con desarmar su ya precario peinado. Cada espasmo era una bofetada de realidad. Estaba allí, en el santuario de esencias Pellegrini, intentando rescatar los jirones de una herencia familiar que se desvanecía entre deudas bancarias y techos con filtraciones en el barrio de San Telmo. Pero lo que realmente le cortaba la respiración no era la altitud del edificio ni la presión de la entrevista inminente, sino ese rastro invisible pero omnipresente que flotaba en el cubículo. Un aroma a sándalo profundo mezclado con el frescor metálico de la lluvia antes de caer, una fragancia personalizada que ella misma habría reconocido entre 1.000.000. Era el perfume de él, la firma olfativa del hombre que, 7 años atrás, le había prometido que el tiempo no borraría lo que habían construido en una sola noche de confidencias y sábanas de hilo, antes de que el silencio y la ambición de los círculos sociales de Buenos Aires los separaran de forma tajante. El tintineo del ascensor, anunciando el piso 30, fue el disparo de salida para una cadena de eventos que Delfina solo podría describir como una coreografía del desastre perfectamente ejecutada. Al intentar dar un paso firme hacia la recepción, el taco de su zapato derecho, un modelo heredado de su tía, que claramente no estaba diseñado para la precisión arquitectónica de los edificios modernos, se encajó con una terquedad absoluta en la ranura de seguridad del suelo. El tirón la lanzó hacia adelante, transformando su entrada triunfal en un vuelo rasante sobre la alfombra persa de la entrada. En un acto reflejo por salvar su integridad física, sus manos soltaron el pequeño maletín de cuero donde guardaba su tesoro más preciado, el frasco de cristal de Bohemia que contenía la esencia concentrada de jazmín del Cabo, una fórmula pura que pensaba usar para demostrar su valía técnica, impactó contra el borde de una mesa de mármol y estalló en 1000 pedazos. El aire se saturó instantáneamente de una fragancia tan intensamente floral y dulce que resultaba casi asfixiante, un grito de naturaleza salvaje en medio de la esterilidad corporativa. No puede ser, por todos los santos, esto no está pasando ahora mismo, susurró para sí misma entre un nuevo ataque de hipo, mientras se arrodillaba frenéticamente para intentar recoger los vidrios con un pañuelo descartable que, para colmo de males, olía al desinfectante cítrico más barato del mercado, creando una cacofonía aromática que habría hecho llorar a cualquier experto en fragancias. Justo en ese instante de humillación absoluta, donde el jazmín se mezclaba con el aroma a pino de hospital de su pañuelo y su hipo resonaba en el mármol, las puertas dobles de la oficina principal se abrieron con una parsimonia casi cinematográfica. Bautista Pellegrini apareció como una visión de orden y control absoluto, vistiendo un traje de corte impecable que subrayaba su transformación de aquel joven bohemio que ella conoció en una gala universitaria al CEO implacable, que ahora manejaba el mercado de la cosmética regional. Su mirada, fría como el viento que baja de los Andes en invierno,
Recorrió el caos en el suelo hasta detenerse en la mujer que intentaba sin éxito ocultar un trozo de vidrio roto tras su espalda. El choque de reconocimiento fue tan físico como una descarga eléctrica. El color desapareció de las mejillas de Bautista y por un segundo la máscara de ejecutivo perfecto se agrietó para revelar una sombra de aquel dolor y sorpresa que ambos habían enterrado bajo capas de indiferencia estratégica. Delfina Solari, supongo que la discreción sigue sin ser una de tus notas de salida predominantes, pronunció él con una voz que pretendía ser gélida, pero que traicionaba una vibración profunda, mientras el eco de un hipo especialmente sonoro de Delfina cortaba el silencio sepulcral del pasillo, sellando el reencuentro más desastroso de la década. Bautista se quedó inmóvil, observando cómo la fragancia de jazmín envolvía su entorno, despertando recuerdos que él mismo se había encargado de sellar en el rincón más oscuro de su memoria, allí donde guardaba el duelo por su madre y la soledad que conllevaba el éxito. Para Delfina, estar arrodillada a sus pies no era solo una posición física, sino el resumen perfecto de su situación actual. Una profesional brillante, una nariz capaz de reconstruir la historia de una persona a través de los poros de su piel, reducida a una candidata desesperada por un bonus de contratación. Bautista, el elevador tiene un diseño poco práctico y el frasco simplemente decidió que este era un buen lugar para morir, intentó explicar ella, poniéndose de pie con una dignidad tambaleante, mientras el zapato aún enganchado en la ranura la obligaba a cojear de forma absurda. Él no se acercó, manteniendo esa distancia de seguridad que los hombres con mucho que perder suelen interponer entre ellos y su pasado. Pasa a mi oficina, Delfina. Limpiaremos este desastre más tarde, aunque me temo que el departamento de marketing tendrá que explicar por qué la presidencia huele ahora mismo a un jardín de la Recoleta en plena primavera, respondió él, dándose la vuelta y dejando que ella lo siguiera, consciente de que cada paso de Delfina era una punzada de nerviosismo que se traducía en el golpeteo rítmico de un solo taco contra el suelo. La oficina de Bautista era un monumento al minimalismo funcional, un espacio donde no había lugar para el desorden emocional ni para las reliquias del pasado, a excepción de una pequeña gaveta cerrada con llave que Delfina, por supuesto, no podía ver. Ella se sentó en una silla de cuero ergonómica, sintiéndose como un elemento extraño, una mancha de color en un lienzo de grises y blancos, mientras trataba de controlar el hipo, tapándose la boca con el pañuelo impregnado de olor a pino. Hablemos de negocios, Solari. El informe de recursos humanos dice que eres la mejor restauradora de olores del país, pero también menciona que la botica de Elena en San Telmo tiene una deuda de expensas y tasas municipales que supera los 2 millones de pesos. ¿Es esa la única razón por la que estás aquí, rompiendo mis alfombras y mi paciencia?, preguntó él sin preámbulos, cruzando las manos sobre el escritorio de cristal. Ella sintió que la mención de su abuela y del negocio familiar le dolía más que cualquier desplante personal. La botica no era solo un local de perfumes, era el último refugio de la memoria de su madre y el sustento de una anciana de 80 años que se negaba a abandonar el barrio. Estoy aquí porque soy la única que puede salvar el lanzamiento de tu nueva línea de lujo, Bautista. Y sí, necesito el dinero para que mi abuela no termine en la calle, pero no confundas mi necesidad con falta de talento. Lo que ocurrió hace 7 años no tiene nada que ver con lo que puedo hacer en un laboratorio, sentenció ella, logrando finalmente que su voz no temblara, a pesar de que su corazón martilleaba con una fuerza inusitada. Bautista guardó silencio, permitiendo que la tensión creciera hasta que el aire pareció vibrar entre ambos. Una cuerda tensa a punto de romperse
por el peso de las palabras no dichas y los reproches acumulados. Observó las manos de Delfina, esas manos que alguna vez habían acariciado sus sienes durante sus noches de insomnio y que ahora jugueteaban nerviosas con el dobladillo de su chaqueta. Aceptaré entrevistarte, pero bajo condiciones que no admiten discusión. En esta empresa el pasado es una variable inexistente. Si decides tomar este puesto de especialista, habrá reglas estrictas. Nada de menciones a nuestra vida personal, nada de contacto físico que pueda interpretarse como favoritismo y, por encima de todo, cada interacción será estrictamente técnica y profesional, declaró él, levantándose para caminar hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica del Río de la Plata, dándole la espalda para que ella no pudiera ver la agitación en sus ojos. Delfina asintió, aunque él no pudiera verla, sintiendo una mezcla de alivio y una tristeza sorda que se instalaba en su pecho. Acepto tus reglas, Bautista. Mi único objetivo es cumplir con el contrato y obtener ese bono de contratación. No estoy aquí para remover cenizas, estoy aquí para trabajar en lo que mejor sé hacer, respondió ella, aunque ambos sabían que las cenizas, cuando son de un fuego tan intenso como el suyo, tienen la mala costumbre de guardar brasas que solo necesitan un suspiro para volver a arder. Antes de que pudiera agregar algo más, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso, dejando pasar a Isabel Larreta, la directora de marketing de la compañía, cuya presencia siempre parecía traer consigo un descenso de la temperatura ambiente y un aroma a rosas metálicas, frías y calculadas. Isabel recorrió la habitación con una ceja levantada, deteniéndose en Delfina con una mezcla de curiosidad y desdén que no se molestó en ocultar, reconociendo de inmediato que esa mujer no pertenecía al mundo de la alta sociedad porteña que ella también representaba. ¿Interrumpo algo importante, Bautista? El aire aquí dentro es curioso, por decirlo menos. Parece que alguien ha tenido un accidente con una plantación entera de jazmines, comentó Isabel, acercándose al escritorio con una elegancia depredadora, depositando una carpeta de cuero sobre la superficie de cristal. Bautista recuperó su compostura en un abrir y cerrar de ojos, asumiendo de nuevo su rol de líder indiscutible de la multinacional. Isabel, te presento a Delfina Solari. Será nuestra nueva especialista en fragancias para el proyecto de la línea Memoria. Delfina, la señora Larreta es quien supervisará el impacto comercial de tus creaciones, así que sugiero que empiecen a familiarizarse con sus respectivos métodos de trabajo, dijo él, marcando una distancia jerárquica que dolió a Delfina como un tajo invisible en la piel. Isabel extendió una mano lánguida que Delfina estrechó con torpeza, sintiendo de inmediato la hostilidad que emanaba de la otra mujer, una rivalidad que nacía antes incluso de conocerse. Mucho gusto, querida. Espero que tu capacidad para mezclar esencias sea superior a tu capacidad para elegir calzado. Es una pena lo del pasillo. El personal de limpieza está teniendo serias dificultades para quitar esa mancha de jazmín de la alfombra persa que trajimos de Isfahán, lanzó Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, detectando con instinto de cazadora que había una historia oculta entre su jefe y esa perfumista de aspecto desaliñado, pero mirada inteligente. Delfina apretó los dientes, recordando las palabras de su abuela sobre mantener la cabeza alta incluso cuando el barro te llega a las rodillas. El jazmín es una nota difícil de ignorar, señora Larreta. A veces, las cosas más intensas son las que dejan una marca permanente, por mucho que uno intente limpiar la superficie, replicó Delfina, encontrando por fin el equilibrio en su único zapato funcional y sosteniendo la mirada de la ejecutiva. Bautista intervino antes de que el intercambio subiera de tono, indicándole a Delfina
que su primera tarea comenzaría al día siguiente en el Laboratorio Central, un santuario de tecnología donde los sentimientos no deberían tener cabida, pero donde el destino ya estaba preparando su próximo movimiento. Al salir del edificio, Delfina caminó hacia la parada del colectivo bajo la luz mortecina de un atardecer que teñía el cielo de Buenos Aires de un tono violáceo, sintiendo el peso de la jornada sobre sus hombros mientras el olor a jazmín seguía aferrado a su ropa como un reproche constante. Al llegar a San Telmo, el contraste fue inmediato. Las calles empedradas, el eco de algún tango lejano y el aroma a humedad y madera vieja de la botica de Elena la recibieron con un abrazo agridulce. Al entrar al local, vio a su abuela sentada tras el mostrador de roble, rodeada de frascos antiguos y etiquetas escritas a mano que hablaban de una época donde los perfumes tenían alma y no solo un código de barras. Delfina, hija, ¿cómo te fue en ese lugar de gente importante? Tuve que atender a un hombre del banco hoy. Dicen que si no, pagamos la primera cuota de la deuda para fin de mes. Empezarán el proceso de desalojo, dijo la anciana, con una voz cargada de una fatiga que le rompió el corazón a su nieta. Delfina se acercó y tomó las manos sarmentosas de su abuela, sintiendo el olor a lavanda y naftalina que siempre la acompañaba. No te preocupes, abuela. Conseguí el trabajo. Vamos a salvar la botica, te lo prometo. Solo tengo que sobrevivir a un par de reglas y a un jefe que prefiere olvidar quiénes somos. Pero vamos a salir adelante, susurró ella, aunque por dentro se preguntaba si el precio de salvar el legado familiar no sería terminar de romper su propio corazón en el proceso de trabajar junto al hombre que nunca dejó de amar. Esa noche, mientras la ciudad de Buenos Aires bullía en su caos nocturno, Delfina no pudo dormir, asaltada por los recuerdos de aquella noche de hace 7 años que ahora Bautista pretendía borrar con un contrato de confidencialidad y frialdad ejecutiva. Recordó la lluvia golpeando, los cristales de un pequeño departamento estudiantil, el sabor del vino barato y la forma en que él la miraba como si fuera el descubrimiento más importante de su vida, mucho antes de que las expectativas de su apellido lo convirtieran en una estatua de mármol. Se levantó y abrió una pequeña caja de madera donde guardaba sus tesoros, encontrando un único brinco de perla, el compañero del que se había perdido en aquella huida apresurada y cargada de malentendidos que puso fin a su romance. No, sabía que en ese mismo momento, en el piso más alto de una torre de Puerto Madero, Bautista Pellegrini abría la gaveta de su escritorio para observar, bajo la luz de una lámpara de diseño, el otro brinco de perla, el que había guardado durante años como un amuleto de un tiempo en el que todavía se permitía sentir. El jazmín de la recepción aún persistía en sus fosas nasales, recordándole que, aunque el mundo corporativo exigiera orden y resultados, el destino tenía una fragancia propia que ningún CEO, por muy poderoso que fuera, podía controlar por completo. Delfina llegó al laboratorio de esencias Pellegrini a la mañana siguiente con una determinación renovada, vistiendo una bata blanca que, aunque le quedaba un poco grande, le servía como una armadura profesional contra la vulnerabilidad que sentía cada vez que pensaba en Bautista. El laboratorio era un despliegue de tecnología punta, con filas de cromatógrafos de gases y estaciones de pesaje de precisión que harían suspirar a Innomus Institute. Cualquier científico, un mundo a años luz de los morteros de piedra y las destilaciones artesanales de San Telmo. Mientras organizaba sus herramientas, el aroma de los aceites esenciales comenzó a llenar el espacio, y ella se sumergió en el análisis de las muestras para el proyecto Memoria, tratando de ignorar que la oficina acristalada de Bautista se encontraba justo encima, permitiéndole a él observar cada uno de sus movimientos. Regla número 1.
Enfoque total en la composición. No pienses en él, piensa en las notas de corazón, en la fijación del ámbar, en la volatilidad de la bergamota. Se repetía a sí misma como un mantra, mientras sus dedos expertos manipulaban las pipetas con una seguridad que contrastaba con su torpeza física habitual. Sin embargo, la calma duró poco, pues la puerta del laboratorio se abrió y Bautista entró, no con la frialdad del día anterior, sino con una curiosidad mal disimulada que lo llevó a detenerse justo detrás de ella, lo suficientemente cerca para que Delfina pudiera sentir de nuevo ese sándalo que le nublaba el juicio. El Consejo Administrativo está presionando para tener un avance del concepto antes de la cena de gala con los inversores franceses. Quieren algo que represente la sofisticación de la mujer argentina, pero con un toque de nostalgia que justifique el nombre de la línea. ¿Qué tienes hasta ahora, Solari?, preguntó él, su voz resonando en la sala silenciosa y provocando que Delfina, en un sobresalto involuntario, dejara caer una pequeña varilla de vidrio sobre el mostrador. Ella se giró, tratando de recuperar la compostura, y se encontró con los ojos de Bautista, que por un breve instante parecieron suavizarse antes de recuperar su dureza habitual. Estoy trabajando en una base de cuero suave y madera de cedro, algo que evoque las bibliotecas antiguas de Buenos Aires, pero con un corazón de nardos y una salida cítrica muy volátil. El problema es que la nostalgia es una nota peligrosa. Si te pasas, huele a viejo y, si te quedas corta, no transmite nada, explicó ella, recuperando su autoridad técnica y ganándose una mirada de respeto involuntario por parte de él. Bautista se acercó a la mesa de trabajo, tomando una de las tiras de papel secante que ella había preparado y llevándosela a la nariz con un gesto profesional que ocultaba el hecho de que sus dedos rozaron los de ella por una fracción de segundo, provocando un chispazo que ambos fingieron ignorar con una disciplina casi heroica. Es interesante, pero le falta un elemento que la haga única, algo que rompa la estructura tradicional y la vuelva inolvidable, comentó él, dejando la tira de papel sobre la mesa y clavando su mirada en la de ella, un duelo silencioso en el que las palabras eran innecesarias. Delfina sintió que el aire se volvía escaso de nuevo, pero esta vez no era por el hipo, ni por el desastre del jazmín, sino por la intensidad de una conexión que el tiempo no había logrado desgastar. Tal vez lo que le falta es honestidad. Bautista, no se puede crear un perfume sobre la memoria si uno tiene miedo de recordar lo que realmente importa, respondió ella con una valentía que la sorprendió a sí misma, desafiando la regla de no mencionar nada personal. Él guardó silencio durante lo que pareció una eternidad, y por un momento Delfina pensó que él iba a romper su propia coraza y decir algo sobre aquella noche, sobre el porqué de su silencio durante 7 años. Pero el sonido del teléfono de Bautista rompió el hechizo, devolviéndolos a la realidad de las obligaciones y las máscaras corporativas. Céntrate en la fórmula, Solari. Tenemos poco tiempo y mucho que demostrar ante el Consejo. Y recuerda nuestras reglas. La honestidad en el trabajo no requiere de confesiones personales, sentenció él antes de salir del laboratorio, dejando tras de sí un rastro de sándalo y una delfina que, por primera vez, se dio cuenta de que su mayor desafío no sería salvar la botica, sino no perderse a sí misma en el proceso de trabajar para el hombre que seguía siendo su mayor debilidad. La noche se desplomó sobre la ciudad de Buenos Aires con una persistencia húmeda, envolviendo las torres de Retiro en una bruma plateada que convertía las luces del tráfico en manchas difusas de color ámbar y rubí. Dentro del laboratorio de esencias Pellegrini, el tiempo parecía haberse detenido en una dimensión gobernada exclusivamente por las probetas y el zumbido constante de los extractores de aire.
Delfina Solari se encontraba inmersa en una lucha silenciosa contra una balanza de precisión, tratando de medir una fracción infinitesimal de absoluto de rosa búlgara, mientras el cansancio empezaba a pesar en sus párpados como si fueran de plomo. La presión había aumentado drásticamente cuando, esa misma tarde, el Consejo Administrativo anunció que la famosísima modelo y empresaria Victoria Valenzuela, conocida por su temperamento volátil y su olfato implacable, había aceptado ser la imagen de la línea Memoria, pero con la condición de que la fragancia capturara la esencia exacta de un primer encuentro inolvidable. Para Delfina, el encargo era una ironía cruel, una burla del destino que la obligaba a diseccionar sus propios sentimientos para transformarlos en una mercancía de lujo que pudiera venderse en frascos de cristal. Si tan solo pudiera embotellar la decepción, Victoria tendría su perfume en 5 minutos. Murmuró para sus adentros mientras acomodaba un mechón rebelde de su cabello tras la oreja, sin percatarse de que Bautista la observaba desde el umbral de la puerta, con la chaqueta del traje colgada del brazo y los primeros signos de una barba de 2 días marcando su mandíbula. Bautista entró en el laboratorio con pasos lentos, rompiendo el aislamiento de Delfina y trayendo consigo el aroma del café recién hecho que cargaba en 2 tazas térmicas. El silencio entre ellos ya no era la barrera gélida del primer día, sino algo más poroso y cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de los brazos de Delfina se erizaran antes incluso de que él hablara. He traído refuerzos, Solari. Si pretendemos que la señora Valenzuela no nos devore vivos en la reunión de mañana, necesitamos que tu nariz y mi sentido común lleguen a un acuerdo antes de que salga el sol, dijo él, dejando una de las tazas sobre una superficie despejada, lejos de los reactivos. Ella aceptó el café con una gratitud silenciosa, sintiendo el calor del recipiente filtrándose en sus manos frías, y, por un momento, la imagen del CEO implacable se desdibujó para revelar al hombre que años atrás se desvelaba con ella estudiando para los exámenes de química orgánica. Victoria no busca un perfume, Bautista, busca un milagro. Quiere algo que huela a una promesa que no se ha roto todavía, y eso es lo más difícil de sintetizar en un laboratorio, replicó Delfina, sentándose en un taburete alto y permitiendo que su espalda se relajara por primera vez en 10 horas, mientras el vapor del café empañaba sus anteojos. Las horas transcurrieron en una danza de fórmulas y discusiones técnicas que, poco a poco, fueron derivando hacia terrenos más peligrosos y personales, donde las reglas de Bautista empezaban a parecer obstáculos absurdos en medio de una conexión inevitable. Trabajaron codo a codo en una de las mesas centrales, rodeados de tiras de papel secante que se acumulaban como pequeños monumentos a sus intentos fallidos, buscando ese equilibrio esquivo entre la pasión y la sofisticación. Mira esto, Delfina. Si añadimos un toque de pimienta rosa a la base de sándalo, logramos esa vibración eléctrica del inicio, pero se pierde la suavidad del jazmín que habías propuesto, comentó Bautista, inclinándose sobre la muestra y quedando tan cerca de ella que Delfina pudo ver el reflejo de las luces del laboratorio en sus pupilas. El contacto visual se prolongó un segundo más de lo profesionalmente aceptable, y ella sintió que el nudo en su garganta amenazaba con volver en forma de hipo, pero esta vez logró contenerlo con un esfuerzo de voluntad supremo. El problema no es la pimienta, es que estás tratando de controlar el resultado final antes de dejar que las notas respiren, Bautista. Un perfume, como una relación, necesita espacio para revelar sus verdaderas intenciones, y vos siempre querés tener el cronómetro en la mano, disparó ella con una sonrisa ladeada que era mitad desafío y mitad ternura contenida. Cerca de la medianoche,
El hambre se volvió una presencia física que ninguno de los dos podía ignorar, rompiendo la burbuja de concentración en la que estaban sumergidos. Con una espontaneidad que habría escandalizado a Isabel Larreta, Bautista sugirió pedir una pizza a una de las pocas pizzerías de la zona que aún entregaban a domicilio a esa hora. Y 20 minutos después, ambos se encontraban sentados en el suelo pulcro del laboratorio, con la espalda apoyada contra los armarios de acero y una caja de cartón grasienta entre ellos. Si los accionistas me vieran ahora comiendo una de mozzarella con faina en el suelo de un laboratorio de millones de dólares, probablemente pedirían mi dimisión inmediata por conducta impropia, bromeó Bautista, quitándose la corbata por completo y desabrochando el primer botón de su camisa, un gesto de informalidad que a Delfina le pareció más íntimo que cualquier conversación que hubieran tenido en su oficina. Ella rió, una risa genuina que llenó el espacio esterilizado y pareció suavizar las aristas de la habitación. Bueno, yo diría que es la primera decisión humana que tomás en años, así que quizás deberías incluirlo en el informe anual como una técnica innovadora de gestión de crisis, respondió ella, sintiéndose por un instante de vuelta en aquel departamento de estudiantes donde la felicidad se medía en porciones de pizza y sueños compartidos. Fue en ese momento, bajo la luz fluorescente que le daba a la piel de Delfina un brillo casi etéreo, cuando la conversación tomó un giro que ninguno de los dos pudo evitar, cayendo de lleno en el abismo de lo que había quedado pendiente entre ellos. Bautista dejó la porción de pizza a medio comer y la miró con una intensidad que parecía querer despojarla de todas sus defensas. Delfina, sé que puse reglas, sé que dije que el pasado no existía aquí, pero la verdad es que cada vez que entras en una habitación, el aire se llena de todo lo que no dije aquella noche en la estación de Constitución, confesó él, su voz descendiendo a un susurro que vibraba en el pecho de ella. Delfina sintió que el corazón le daba un vuelco, la pizza olvidada y el mundo exterior reducido a la figura del hombre que tenía enfrente. Pasaron 7 años, Bautista. 7 años en los que me convencí de que yo había sido solo un experimento para vos, una nota de salida que se desvanece a los 10 minutos, dijo ella con una honestidad descarnada que le escocía en los labios. Él se acercó un poco más, acortando la distancia física hasta que solo unos centímetros los separaban, y por un momento eterno, el tiempo se suspendió mientras el aliento de ambos se mezclaba en el aire cargado de esencias. Estaban tan cerca que Delfina podía contar las pestañas de Bautista y oler el aroma de la lluvia que aún parecía aferrarse a su ropa cuando un repentino y agudo sonido de alarma comenzó a chillar en todo el piso, acompañado por el destello rojo de las luces de emergencia. El susto fue tan súbito que Delfina intentó ponerse de pie de un salto, pero sus piernas, entumecidas por la posición en el suelo, le fallaron y terminó cayendo directamente sobre Bautista, quien la sujetó por la cintura para evitar que se golpeara contra la mesa de metal. En medio de la confusión y el estruendo de la alarma, un olor extraño y penetrante empezó a filtrarse por los conductos de ventilación. No era fuego ni humo, sino una mezcla química absurda que olía sospechosamente a huevos podridos mezclados con lavanda industrial. Un escape de gas trazador, gritó Bautista por encima del ruido, manteniendo a Delfina pegada a su pecho mientras buscaba con la mirada el panel de control. Es inofensivo, pero el olor es insoportable para detectar fugas. Tenemos que salir de aquí ahora mismo o vamos a oler a esto durante una semana, exclamó él, y a pesar de la situación de emergencia, Delfina no pudo evitar soltar una carcajada histérica al verse atrapada en el abrazo del CEO más poderoso del país, mientras ambos eran bombardeados por un perfume de pedos sintéticos.
El protocolo de seguridad bloqueó automáticamente las puertas magnéticas del laboratorio como medida preventiva, dejándolos encerrados en el pequeño vestíbulo de descontaminación hasta que el sistema verificara que no había una amenaza real para el resto del edificio. Allí, en un espacio de apenas 2 metros cuadrados, rodeados de paredes de vidrio y bajo la luz roja intermitente, la tensión romántica se mezcló con la ridiculez de la situación, creando un momento de una vulnerabilidad absoluta. Bautista no la soltó, y Delfina no hizo ningún intento por apartarse, encontrando en el refugio de sus brazos una seguridad que no había sentido en años. Esto es exactamente lo que me pasa siempre que estoy cerca tuyo, Bautista. Un desastre absoluto envuelto en una situación ridícula, dijo ella, apoyando la frente en su hombro mientras trataba de recuperar el aliento. Él soltó una risa baja, una vibración que ella sintió en todo su cuerpo. Si sobrevivir a una intoxicación por gas con olor a pum no rompe el hielo entre nosotros, Delfina, no sé qué lo hará. Quizás esta es la nota de corazón que le faltaba a tu perfume. La capacidad de reírse de uno mismo cuando todo se va al diablo, comentó él, levantando el mentón de ella con un dedo para obligarla a mirarlo. Justo cuando Bautista se inclinaba hacia ella, decidido a ignorar la alarma, el olor y las reglas de recursos humanos para finalmente cerrar la distancia en un beso que llevaba 7 años. Gestándose un sonido seco al otro lado del cristal, los hizo separarse de golpe. Isabel Larreta se encontraba en el pasillo, observándolos a través del vidrio reforzado con una expresión que oscilaba entre la sorpresa maliciosa y el triunfo absoluto. En su mano sostenía una tableta digital donde, según pudo ver Delfina antes de que la ejecutiva la bajara, aparecía una fotografía de una cámara de seguridad que los mostraba a ambos en el suelo, rodeados de pizza y en una actitud que cualquier comité de ética calificaría de escandalosa. Vaya, parece que el sistema de seguridad ha detectado algo mucho más interesante que una simple fuga de gas, dijo Isabel a través del intercomunicador, su voz destilando un veneno refinado que enfrió el ambiente más rápido que cualquier sistema de aire acondicionado. Bautista, los inversores franceses acaban de llegar al hotel y el Consejo está pidiendo un informe de seguridad por este incidente. Me pregunto cómo vamos a explicar que nuestra consultora estrella y el CEO estaban realizando experimentos tan poco ortodoxos a estas horas de la madrugada, añadió con una sonrisa que no auguraba nada bueno para el futuro de la botica de Elena. Bautista recuperó su máscara de mando en un segundo, aunque sus manos aún temblaban ligeramente mientras se soltaba de Delfina y se alisaba la camisa, tratando de proyectar una autoridad que la situación claramente socavaba. Isabel, asegúrate de que el equipo de mantenimiento selle la fuga y cancela la alarma. La señorita Solari y yo estábamos terminando la muestra para Victoria Valenzuela cuando el sistema falló. No hay nada que explicar más allá de un fallo técnico en las instalaciones que tú deberías haber supervisado, respondió él con una frialdad que Delfina encontró aterradora por lo rápido que había regresado. Isabel no pareció intimidada. Al contrario, guardó la tableta en su bolso de diseñador con un gesto pausado, como quien guarda un as bajo la manga para el momento oportuno. Por supuesto, querido. Me encargaré de que el Consejo reciba la versión oficial. Por ahora, Delfina, te sugiero que vayas a casa y te des una ducha profunda. Ese aroma que llevas encima no es exactamente el tipo de publicidad que Esencias Pellegrini quiere proyectar en una gala de lujo, lanzó la directora de marketing antes de darse la vuelta y alejarse por el pasillo con el rítmico golpeteo de sus tacones, marcando una sentencia de muerte social. Delfina se quedó sola en el
Vestíbulo de descontaminación, mientras las puertas finalmente se abrían, sintiendo que el calor del momento anterior se evaporaba para dejar paso a una angustia gélida que le oprimía el pecho. La mirada de Isabel no era solo la de una jefa molesta, sino la de una depredadora que acababa de encontrar la debilidad de su presa, y Delfina sabía que esa fotografía se convertiría en el arma perfecta para destruir no solo su carrera, sino también la reputación de Bautista ante el Consejo. Ella no se va a detener, Bautista. Va a usar esto para decir que estoy aquí por nuestra historia, no por mi trabajo. Y si el Consejo sospecha de favoritismo, el contrato de la botica será lo primero que cancelen para limpiar la imagen de la empresa, dijo ella con voz quebrada, mirando sus manos que aún olían a esa mezcla ridícula de gas y lavanda. Bautista se acercó a ella, pero esta vez no la tocó, manteniendo esa distancia profesional que ahora se sentía como un muro insalvable. No voy a dejar que te haga daño, Delfina, pero Isabel tiene razón en algo. Mañana es la prueba de fuego con Victoria y los inversores. Si no entregamos la fragancia perfecta, no tendré capital político para defenderte. Necesito que vuelvas mañana y termines ese perfume. Es la única forma de que su veneno no tenga donde agarrarse, sentenció él, y aunque sus palabras buscaban ser protectoras, a Delfina le sonaron a una retirada, a un recordatorio de que, en el mundo de Bautista, el éxito siempre vendría antes que en cualquier sentimiento que hubiera sobrevivido a la noche. Al regresar a su casa en San Telmo, Delfina encontró a su abuela Elena esperándola con una taza de té de tilo, como si hubiera presentido que el mundo de su nieta se estaba tambaleando de nuevo. Al contarle lo sucedido, omitiendo los detalles del casi beso pero no la amenaza de Isabel, la anciana la escuchó en silencio, acariciando una vieja botella de perfume vacía que alguna vez perteneció a la madre de Delfina. Hija, el miedo es como una nota de base muy fuerte. Si dejas que domine la mezcla, el perfume se vuelve amargo. Esa mujer está usando tu pasado porque tiene miedo de tu talento, no de tu historia con Bautista. No dejes que te convierta en una víctima de tus propios recuerdos, le aconsejó Elena, con una sabiduría que parecía emanar de las mismas paredes de la botica. Delfina se miró en el espejo del pasillo, viendo a una mujer que estaba a punto de perderlo todo por segunda vez debido al mismo hombre. Pero esta vez, algo en su interior se encendió con una fuerza diferente. No iba a huir, no iba a dejar que la humillaran, ni que destruyeran el legado de su familia. Si el mundo de la alta cosmética quería un perfume sobre la memoria, ella les daría algo tan real y tan potente que ninguna intriga corporativa podría borrarlo. A la mañana siguiente, Delfina entró en el edificio de Esencias Pellegrini con la cabeza alta, ignorando los cuchicheos de los empleados que ya parecían haberse enterado del incidente del gas de la noche anterior. Se dirigió directamente al laboratorio privado de Bautista, donde él la esperaba junto a Victoria Valenzuela, quien lucía un conjunto de seda color crema y una expresión de aburrimiento soberano que ponía nerviosos a todos los presentes. Isabel Larreta estaba allí también, de pie junto a la ventana, con una sonrisa de suficiencia, esperando el momento en que Delfina fallara en su presentación. Bueno, querida, espero que el aire fresco de la mañana haya despejado tu creatividad. Victoria tiene una agenda muy apretada y no podemos permitirnos más distracciones accidentales, comentó Isabel, lanzando una mirada significativa a Bautista, quien se mantenía rígido tras su escritorio. Delfina no respondió. En lugar de eso, sacó un pequeño frasco que había preparado en las últimas horas de la madrugada en la botica de su abuela. Una mezcla que no seguía ninguna de las reglas técnicas de Bautista, pero que contenía toda la verdad que ella había estado escondiendo. Delfina se acercó a Victoria y, con un gesto seguro, aplicó una gota de la esencia en la muñeca de la modelo,
pidiéndole que cerrara los ojos y esperara a que las notas de salida se evaporaran. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de platina de Bautista, mientras Isabel contenía el aliento, lista para lanzar su primera crítica. Sin embargo, a medida que el aroma se expandía por la habitación, la expresión de Victoria Valenzuela empezó a transformarse, pasando de la indiferencia a una sorpresa casi dolorosa, mientras sus ojos se llenaban de una humedad que nadie esperaba ver en la mujer de hierro de la moda. Huele a la lluvia sobre el asfalto caliente después de una tarde de verano en Buenos Aires. Huele a la inseguridad de una primera cita y a la esperanza de que alguien te vea de verdad, sin los filtros de la fama, susurró Victoria, llevándose la muñeca a la nariz una y otra vez. Es imperfecto, es casi crudo, pero es lo más honesto que he olido en toda mi carrera. Esto no es un perfume, es una confesión, declaró la modelo, mirando a Delfina con un respeto que dejó a Isabel lívida y a Bautista con el corazón en un puño. Pero la victoria de Delfina fue efímera, porque Isabel, viendo que su control sobre la situación se le escapaba de las manos, decidió jugar su última carta delante de Victoria y de los dos inversores franceses que acababan de entrar en la sala. Es realmente conmovedor, Victoria, pero me temo que debo informarles que esta honestidad tiene un origen muy cuestionable. He recibido pruebas de que la señorita Solari y nuestro CEO mantienen una relación personal que invalida cualquier proceso de selección meritocrático en esta empresa, anunció Isabel, proyectando en la pantalla de la sala la fotografía de ellos dos en el suelo del laboratorio bajo la luz roja de la alarma. El escándalo estalló en un murmullo de indignación por parte de los inversores, mientras Bautista se ponía de pie, abriendo la boca para defenderse, pero siendo interrumpido por el gesto frío de uno de los franceses. En nuestra industria, la reputación es tan importante como la fragancia, Monsieur Pellegrini. Si esta mujer está aquí por nostalgia y no por contrato, la fusión con nuestra firma queda suspendida de inmediato por falta de transparencia ética, sentenció el inversor, dejando a Delfina en el centro de una tormenta de acusaciones que amenazaba con borrar de un plumazo todo su talento y el futuro de la botica de Elena. El silencio que siguió a la acusación de Isabel Larreta era una entidad física, una masa de aire gélido que parecía congelar los cristales de la sala de juntas, mientras el eco de sus palabras rebotaba en las paredes de mármol de aquella torre en retiro. Los inversores franceses, con sus rostros tallados en una austeridad europea que no perdonaba el escándalo ni la falta de transparencia, intercambiaron miradas de profunda desconfianza mientras la fotografía en la pantalla gigante, ese fragmento de intimidad robado y descontextualizado que los mostraba en el suelo del laboratorio, brillaba como una herida abierta en la incipiente carrera de Delfina. Bautista, el hombre que dominaba los mercados con una sola palabra, permaneció petrificado, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en un punto indefinido de la mesa de cristal, como si admitir la verdad fuera a derrumbar instantáneamente el imperio que tanto le había costado construir tras la muerte de su madre. Para Delfina, ese segundo de vacilación de Bautista fue más doloroso que cualquier insulto de Isabel. Fue la confirmación silenciosa de que, en la balanza de su vida, el poder corporativo todavía parecía pesar más que el valor de una mujer que le había entregado su alma en forma de perfume. No hace falta que busquen más explicaciones ni que analicen mi ética bajo un microscopio de prejuicios corporativos, porque mi talento no necesita de su aprobación para ser real, y mi presencia aquí termina en este mismo instante, declaró ella con una voz que, aunque quebrada por la traición, resonó con una dignidad que hizo que incluso Victoria Valenzuela se enderezara en su asiento,
mientras Delfina recogía sus pertenencias con manos temblorosas, pero decididas a no permitir que le arrebataran lo último que le quedaba, su orgullo profesional. El camino hacia la salida de Esencias Pellegrini se sintió como una caminata a través de un desierto de espejos donde cada reflejo le devolvía una versión distorsionada de sí misma. Una intrusa que se había atrevido a soñar con la redención en un mundo de tiburones financieros. Al cruzar el vestíbulo, el mismo lugar donde su zapato se había roto y el jazmín había anunciado su llegada accidentada, Delfina no sintió el hipo ni la torpeza que solía invadirla ante el estrés, sino una claridad gélida que le indicaba que el ciclo se había cerrado de la forma más amarga posible. No hubo una mano de Bautista deteniéndola en el ascensor, ni un mensaje de disculpa en su teléfono que vibraba con notificaciones de deudas impagas. Solo el zumbido impersonal de la ciudad de Buenos Aires, que la recibió con un abrazo de humo y ruido, recordándole que San Telmo era su único refugio verdadero. Al llegar a la botica, el olor a madera vieja y a las hierbas secas de su abuela Elena la golpeó con una fuerza emocional que la hizo derrumbarse contra el mostrador de roble, mientras las lágrimas, contenidas durante toda la mañana, finalmente trazaban surcos de frustración sobre sus mejillas. Se acabó, abuela. Me usaron para crear su fórmula y ahora me tiran como un envase vacío. Y lo peor de todo es que él se quedó callado. Me dejó sola frente a todos como si yo fuera una mancha que limpiar de su impecable historial. Sollozó ella, sintiendo que el peso de la deuda bancaria de 45,000 pesos se cerraba ahora como una trampa mortal sobre el legado de su familia. Las semanas que siguieron a su renuncia fueron un ejercicio de supervivencia emocional y económica, marcadas por el acoso constante de los acreedores y el silencio ensordecedor de un Bautista que parecía haber desaparecido tras los muros de cristal de su torre de marfil en Puerto Madero. Delfina pasaba las noches en el pequeño laboratorio artesanal de la botica, rodeada de alambiques de cobre y frascos de botica del siglo pasado, tratando de perfeccionar la esencia que había presentado a Victoria, no por encargo comercial, sino como una forma de exorcizar el dolor que la consumía por dentro. Mientras tanto, en las oficinas de Retiro, Isabel Larreta saboreaba una victoria que creía definitiva, habiendo convencido al consejo de que ella misma, con la ayuda de un equipo de químicos dóciles y asustados, podía finalizar la línea Memoria basándose en los apuntes técnicos que Delfina había dejado atrás. Sin embargo, el aroma no era el mismo. Por mucho que intentaran replicar las proporciones de nardos y cedro, el perfume resultante era una cáscara vacía, una imitación sintética que carecía de esa nota de vulnerabilidad que solo la mano de Delfina sabía imprimir en cada gota. Les falta el alma, y el alma no viene en un tambor de 10 litros de fijador industrial por mucho que lo intenten simular, murmuraba Delfina para sus adentros, dándose cuenta de que el plagio sería evidente para cualquier olfato educado, pero temiendo que el marketing y el lujo del evento de lanzamiento ocultarían la mediocridad de la creación final. El día del gran baile de la industria cosmética amaneció con un cielo de plomo sobre el Río de la Plata, una atmósfera cargada de una electricidad que parecía presagiar el colapso de un sistema basado enteramente en las apariencias y el ocultamiento de la verdad. Delfina, vestida con un conjunto de seda color verde esmeralda que resaltaba la palidez de su piel y la determinación inquebrantable de su mirada, se preparaba para lo que sería su última batalla, una incursión en territorio enemigo armada únicamente con su talento y un pequeño frasco de cristal que contenía la esencia pura de su corazón. No era un vestido azul oscuro, ni nada que pudiera confundirse con la sumisión que Isabel esperaba de ella. Era la armadura de una mujer que había aprendido que su fragilidad era, en realidad,
su mayor fortaleza creativa. Al llegar a las puertas del lujoso hotel donde se celebraba la gala, el aroma del lujo, una mezcla de puros caros, champán francés y perfumes comerciales de alta gama, la envolvió, pero ella se mantuvo firme, sintiendo en su bolsillo el pañuelo bordado de su abuela que le servía de amuleto. No estoy aquí para pedir perdón por mi pasado. Estoy aquí para que el mundo sepa a qué huele realmente la traición y a qué huele la libertad de quien no tiene nada que esconder, se dijo a sí misma, mientras cruzaba el salón bajo la mirada inquisidora de una sociedad que ya la había juzgado y condenado sin haber escuchado nunca su versión de la historia. La atmósfera dentro del salón de baile era una coreografía de hipocresía perfectamente ensayada, donde los diamantes de las invitadas brillaban más que sus sonrisas y el aire estaba saturado de una ambición que Delfina podía detectar como una nota metálica y desagradable en su paladar. Isabel Larreta se movía entre los invitados con la gracia depredadora de una pantera, asegurándose de que cada inversor recibiera una muestra del perfume Memoria, ahora rebautizado bajo un nombre comercial que sonaba a vacío y a producción en 1900. Massa. Bautista, por su parte, se encontraba en el centro de un círculo de empresarios, con una copa de cristal en la mano y una expresión de vacío existencial que ni el mejor traje italiano podía ocultar. Sus ojos buscaban constantemente la puerta, como si esperara un milagro que él mismo se había encargado de sofocar semanas atrás con su cobardía ante el consejo. Cuando Delfina entró en el salón, un murmullo recorrió la sala como una ráfaga de viento frío, y las miradas se clavaron en ella con una mezcla de morbo y desdén, pero ella avanzó con la seguridad de quien ya no teme a la caída porque ya ha tocado el fondo del abismo. Miren bien, porque esta es la última vez que van a ver a la mujer que construyó el éxito de esta noche antes de que decidieran robarle hasta el aire que respira, pensó ella, mientras se acercaba al estrado principal donde Isabel se preparaba para dar el discurso inaugural que sellaría su ascenso al poder. Isabel subió al escenario con una confianza que rozaba la arrogancia más absoluta, tomando el micrófono para presentar ante la prensa internacional la que, según su narrativa, era la obra cumbre de Esencias Pellegrini y el resultado de su propia visión estratégica y comercial. Señoras y señores, hoy no solo presentamos una fragancia, sino un legado de perfección y control que define el futuro de nuestra industria. Eternidad es el nombre de este perfume que captura la esencia de la mujer que nunca se equivoca y que siempre mantiene la compostura, anunció Isabel, mientras el sistema de climatización del hotel comenzaba a difundir la fórmula plagiada. Un aroma que a Delfina le pareció tan estéril y falto de vida como una sala de hospital recién desinfectada. En ese momento, Delfina se abrió paso hasta el frente del escenario, interrumpiendo el aplauso protocolario con una voz que cortó el aire como un bisturí de seda, captando la atención de todos los presentes. Es una pena que la eternidad huela tanto a mentira y a desesperación, Isabel, porque lo que están respirando ahora mismo es solo el fantasma de un talento que no supiste entender, ni mucho menos respetar durante el proceso de creación, gritó Delfina, provocando un silencio sepulcral en el que solo se escuchaba el latido frenético de su propio corazón contra las costillas. Bautista dio un paso adelante, subiendo al escenario con una determinación que dejó a Isabel paralizada y al Consejo Administrativo al borde de un ataque de nervios colectivo frente a los inversores. Miró a Delfina a los ojos y por primera vez en 7 años no fue el CEO implacable quien la observó, sino el hombre que se había perdido en sus propios miedos de la infancia, reconociendo en ella la única verdad que realmente valía la pena defender en ese mundo de sombras.
Basta de farsas y de presentaciones vacías, Isabel. Retira esa muestra ahora mismo, porque lo que acabas de decir es una ofensa para esta industria y para la mujer que realmente creó la magia que estamos tratando de vender bajo nombres falsos, sentenció Bautista, su voz amplificada por los micrófonos y resonando en todo el hotel como un trueno de honestidad que nadie esperaba. Se volvió hacia el público y con un gesto lento y deliberado que parecía ensayado durante 1000 noches de insomnio, sacó de su bolsillo un pequeño objeto que brilló bajo las luces del escenario. Era el brinco de perla que había guardado en el secreto de su escritorio durante casi una década como un recordatorio de su mayor pérdida. Hace 7 años cometí el error de pensar que el éxito se medía en balances contables y silencios estratégicos, y en el proceso perdí a la única persona capaz de enseñarme a sentir de verdad. Delfina Solari no está aquí por mi favor personal, sino a pesar de mi cobardía, y este perfume que ustedes desprecian es el mapa de una vida que yo no tuve el valor de vivir hasta hoy, declaró él, mientras el murmullo de la sala se convertía en un rugido de asombro y los flashes de las cámaras capturaban el momento del colapso de la máscara corporativa. El gesto público de Bautista no terminó con sus palabras de arrepentimiento, con una decisión que ponía en juego no solo su cargo, sino la estabilidad de toda la fusión con la empresa francesa. Se acercó a Delfina y le devolvió el brinco de perla, colocándolo en su mano con una reverencia que borró de un plumazo toda la humillación que Isabel había intentado sembrar en el consejo. Delfina, perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta de que el orden es el enemigo de la verdadera creación y que tu caos es la única cura para mi vida perfectamente vacía y programada, susurró él, lo suficientemente cerca del micrófono para que todos los presentes escucharan la confesión que sellaba su destino. Inmediatamente después, Bautista ordenó al equipo técnico que cambiara el cartucho de la fragancia en el sistema de difusión por el frasco que Delfina llevaba en su bolso, la verdadera esencia, recuerdo, que ella había terminado de destilar esa misma madrugada en la botica. En cuestión de segundos, el aire del salón de baile del Alvear se transformó por completo. El olor a jazmín real, a tierra húmeda tras la lluvia y a ese sándalo profundo que los unía desde su juventud, inundó el espacio con una potencia emocional que hizo que los invitados dejaran de hablar y simplemente cerraran los ojos, transportados por un aroma que no pedía permiso para existir. Era una victoria olfativa absoluta, una prueba irrefutable de que el genio no puede ser plagiado porque nace del dolor, de la experiencia y de la verdad, no de un simple laboratorio de imitaciones baratas. La reacción del Consejo Administrativo fue de pánico absoluto ante la posible pérdida de la inversión. Pero el veredicto de Victoria Valenzuela y de los inversores franceses fue lo que selló definitivamente el destino de la noche y de la empresa. Victoria se levantó de su mesa principal, se acercó a Delfina y frente a todas las cámaras de televisión de negocios que transmitían en vivo, la abrazó con una calidez que ninguna campaña publicitaria millonaria podría haber fingido jamás. Esta es la fragancia que el mundo necesita respirar, una que no tenga miedo de ser vulnerable y que nos recuerde quiénes fuimos realmente antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser para encajar. Monsieur Pellegrini, si esta mujer es la socia directora de su nueva línea, la fusión con nuestra firma será el éxito más grande de la historia de la cosmética moderna, sentenció la modelo, dejando a Isabel Larreta sola y derrotada en un rincón del escenario, viendo cómo su imperio de sombras se desintegraba bajo la luz de la autenticidad de Delfina. Los inversores, captando de inmediato el cambio de marea,
y el potencial económico de la verdad. Se acercaron a Delfina no como a una empleada cuestionada, sino como a la mente brillante que acababa de salvar un negocio de miles de millones de dólares con una sola gota de honestidad embotellada. Delfina miró a Bautista y vio en sus ojos una paz que nunca antes había estado allí. El reconocimiento de que la redención era posible si se tenía el valor de ser público con el afecto y la verdad por encima del miedo al qué dirán. 6 meses después, el barrio de San Telmo lucía una luz diferente, una claridad que parecía brotar de las fachadas restauradas y de la alegría renovada de sus habitantes que veían cómo el comercio local volvía a florecer. La botica de Elena ya no era un local oscuro asediado por las deudas bancarias y el olvido municipal, sino el corazón palpitante de una nueva forma de entender la perfumería artesanal, donde la tradición y la innovación convivían bajo el nombre de Esencias Solari Pellegrini. Gracias al bonus de contratación y a su nueva posición como socia de la multinacional, Delfina había logrado saldar cada centavo de la deuda, transformando el antiguo edificio en un centro de investigación olfativa que atraía a estudiantes de todo el mundo interesados en la restauración de olores antiguos. Su abuela Elena, con una sonrisa que le restaba años de encima y una vitalidad que sorprendía a los vecinos, seguía sentada tras el mostrador de roble. Pero ahora atendía a clientes que hacían fila para experimentar la magia de una nariz que no temía a los desastres físicos. Mirá, Delfina, ¿quién hubiera dicho que aquel tropezón en el ascensor y el frasco roto nos traería hasta aquí? Supongo que a veces hay que romper el jazmín para que el mundo sepa a qué huele. La verdadera felicidad cuando se construye sobre la verdad, comentaba la anciana, mientras envolvía un pedido con la elegancia de quien sabe que el legado de su familia estaba por fin a salvo de las garras del olvido. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas alfombraban las calles empedradas de San Telmo y el aroma a café recién molido y churros flotaba en el aire porteño, Bautista apareció por la puerta de la botica, ya no vistiendo los trajes rígidos y asfixiantes de su etapa en retiro, sino con una ropa más informal que reflejaba su nueva vida alejada de la tiranía del consejo administrativo. Se acercó a Delfina, que estaba concentrada pesando unos pétalos de gardenia con una precisión casi religiosa, y la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro, con una naturalidad que les había costado 7 años y un gran escándalo público conseguir. Delfina, el equipo de marketing internacional dice que necesitamos una nueva nota de salida para la campaña de en primavera, pero yo creo que lo único que necesitamos es cerrar la botica 1 hora antes y caminar por la plaza hasta que se nos olvide que el tiempo y las obligaciones existen, sugería él, besando su mejilla con una ternura que hacía que todo el esfuerzo y el dolor pasado hubieran valido la pena. Ella se giró entre sus brazos, riendo ante la propuesta y sintiendo que por primera vez en su vida no tenía miedo de tropezar ni de cometer errores físicos, porque sabía que él estaría allí para sostenerla antes de que tocara el suelo. Está bien, Bautista, pero con una condición innegociable. No me pidas que use zapatos de taco nunca más en la vida, porque ya sabemos muy bien cómo terminan esas historias de elegancia forzada en los ascensores de la ciudad, bromeó ella, mientras se quitaba la bata blanca y tomaba su mano para salir al encuentro de la ciudad que los había visto caer y ahora los veía volar juntos. Al caminar por la Plaza Dorrego, entre los anticuarios que exponían tesoros del pasado y el sonido de un bandoneón que lloraba un tango de esperanza en una esquina, Delfina se detuvo un momento a observar el reflejo de ambos en el cristal de una vitrina antigua llena de espejos.
Ya no eran los jóvenes asustados y confundidos de la estación de tren, ni los ejecutivos distantes y heridos de la torre de cristal. Eran dos personas que habían entendido por fin que la perfección es una cárcel y que la verdadera belleza reside en las grietas por donde se filtra el amor y la luz de la verdad. Bautista la tomó de la cintura y en medio de la multitud de turistas y vecinos que disfrutaban de la tarde, la besó con una libertad que ya no necesitaba esconderse de ninguna cámara de seguridad ni de ningún juicio social externo. A veces pienso que el olor a jazmín fue nuestro propio hilo de Ariadna, el rastro invisible que nos permitió encontrarnos de nuevo en medio del laberinto de nuestras propias mentiras y miedos. Susurró él al oído de ella, mientras el sol se ponía tras las cúpulas de las iglesias históricas, tiñendo el mundo de un color ámbar que recordaba a la nota de fondo de su mejor perfume. Delfina sonrió, apretando con sus dedos el brinco de perla que ahora lucía con un orgullo renovado, y caminó junto a él hacia un futuro donde las fragancias no se medían por su éxito comercial, sino por la profundidad de los recuerdos que eran capaces de despertar en el alma de quienes se atrevían a oler la vida sin filtros. La historia de la perfumista, desastrada y el CEO de hielo, se convirtió en una leyenda urbana en los círculos de Buenos Aires. Un ejemplo constante de que la integridad profesional y el corazón no tienen por qué ser enemigos en el campo de batalla de la ambición empresarial. Isabel Larreta, tras su salida forzosa y deshonrosa de la empresa, intentó fundar su propia firma en el exterior, pero pronto descubrió que sin la nariz de Delfina y la estructura ética que Bautista había impuesto, sus creaciones no eran más que agua, con alcohol y promesas vacías que nadie quería comprar por segunda vez. Por el contrario, cada lanzamiento de la Botica Solari era recibido como un evento cultural de primer nivel, una celebración de la identidad argentina y de la capacidad de superación que Delfina personificaba con cada uno de sus gestos y creaciones. En la última página del catálogo de su línea de perfumes más exitosa, Delfina escribió una dedicatoria que resumía todo su viaje emocional. Para aquellos que han tropezado 1000 veces, para los que han sido llamados incapaces por no encajar en moldes rígidos y para los que guardan un amor antiguo en una gaveta cerrada. Recuerden siempre que las mejores fragancias son las que nacen de las cenizas de lo que creíamos perdido para siempre. Y así, bajo el cielo estrellado de San Telmo, el aroma de una victoria compartida siguió flotando en el aire de las calles empedradas, recordándole a todo aquel que quisiera olerlo que la dignidad y el talento son, al final del día, las únicas notas de corazón que permanecen inalterables a través del tiempo. El epílogo de sus vidas no fue una línea recta hacia una calma aburrida, sino una sucesión de días vibrantes donde el laboratorio de la botica seguía siendo el escenario de sus mejores discusiones creativas y de sus reconciliaciones más dulces entre frascos de esencia. Una tarde de lluvia, mientras trabajaban en una nueva fragancia inspirada en los viñedos del norte, Delfina volvió a tener un ataque de hipo repentino que hizo que una gota de aceite de lavanda puro cayera sobre la camisa blanca de Bautista, creando una mancha circular que parecía un pequeño sol violeta en su pecho. Él, en lugar de enojarse o preocuparse por su apariencia impecable como habría hecho años atrás, simplemente se echó a reír con ganas y usó la misma mancha para dibujar un corazón con el dedo, demostrando que la armadura de hielo se había derretido para siempre bajo el calor del caos creativo de Delfina. Parece que seguimos siendo expertos mundiales en crear desastres con estilo Solari,
Quizás deberíamos patentar este nuevo aroma a lavanda y torpeza. Estoy seguro de que sería un éxito de ventas absoluto entre todos los que todavía creen en el amor verdadero, bromeó él, abrazándola con una fuerza que ella respondió con un suspiro de paz absoluta y pertenencia. Y allí, rodeados de frascos de cristal, esencias exóticas y sueños cumplidos, entendieron que su historia no necesitaba un final de película perfecto, porque lo que tenían era algo mucho mejor, una vida real, imperfecta, un poco desordenada y maravillosamente perfumada con la esencia inconfundible de su propia libertad recobrada tras la tormenta.